Vamos a comenzar entonces con el tema de combinación lineal. Formalmente, la definición de combinación lineal es que si un vector V que pertenece al espacio vectorial V mayúscula, se le va a denominar combinación lineal de los vectores U1, U2, U3, etcétera, hasta U subíndice K. Todos esos vectores también están en el espacio vectorial V mayúscula, si V puede representarse como esta expresión, donde hay que aclarar C1, C2, todos los términos CK son escalares, es decir, números reales. Ahora, ¿qué tiene esto de importante? Un vector es combinación lineal de otros si la suma de sus múltiplos escalares puede resultar en dicho vector. La combinación lineal ya la hemos manejado en diferentes circunstancias. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en cálculo vectorial con vectores expresados de la forma 2,3,1, por ejemplo, un vector que pertenece a R3, que está expresado a través de sus componentes. Se sabe, es un vector canónico, empieza siempre en el origen y tiene como punto final precisamente esta tríada ordenada. Este vector, a su vez, es una combinación lineal de otro vector. Bueno, de otros tres vectores, mejor dicho. El vector 2, 3, 1 es una suma de múltiplos escalares de otros vectores. ¿Qué vectores? Son el vector I, el vector J y el vector K, que son nuestros vectores unitarios canónicos. Y las constantes, estas constantes de aquí, lo que hacen es indicarnos cuánto se necesita de cada uno de estos vectores para que la suma termine siendo el vector V. En este caso, sabemos que vamos a requerir 2 unidades del vector I, vamos a requerir 3 unidades del vector J y vamos a requerir una sola unidad del vector K. De tal manera que cuando yo hago esa suma, voy a expresarlos a través de sus componentes. Aquí estaría el vector J en sus componentes y el vector K. De tal manera que si hacemos la suma, ¿cómo se realiza la suma? Componente por componente. Primero, obvio, hay que calcular los múltiplos escalares. Esto sería el vector 2,0,0. Esto sería el vector 0,3,0. Y este simplemente sería 0,0,1. ¿Qué sucede con esta suma de vectores? Si hago la suma de componentes, todas las componentes en X, luego todas las componentes en Y y al final todas las componentes en Z, tendríamos 2 más 0 más 0, me queda solo 2. 0 más 3 más 0, me va a quedar 3. Y finalmente 0 más 0 más 1, me queda 1. En efecto, este vector decimos que es una combinación lineal de los vectores I, J y K. Y de esa manera se puede representar todo el espacio. Lo que queremos hacer nosotros es que con un grupo de vectores tratar de ver si pueden, a través de la suma, esa suma es la combinación lineal, representar a otro vector. Y lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo calcular la combinación lineal. En este caso nos están diciendo si el vector menos 3, menos 4 y menos 5 puede ser una combinación lineal de los vectores o del conjunto de vectores. En este caso tendríamos
2 menos 3 y menos 2. 2 menos 3 y menos 2. El vector 3, 5 y 1. Y finalmente el vector menos 1, 2 y menos 1. Entonces, nuestro problema consiste en ver si existe la suma de estos tres vectores, de los múltiplos de estos vectores, de tal forma que puedan lograr representar a este vector de aquí. La combinación lineal que representa a esto es que menos 3, menos 4 y menos 5 va a resultar del múltiplo de 2, menos 3 y menos 2. ¿Y cuánto voy a requerir de ese vector? Va a estar especificado por una constante C1. Después voy a tenerle que sumar el múltiplo del otro vector, 3, 5 y 1. Y quien se va a encargar de indicar cuánto necesito de ese vector será la constante C2. Y asimismo, para el vector menos 1, 2 y menos 1, quien se encarga de indicarme cuánto requiero será la constante C3. Lo que hay que verificar es ver si existen valores para estas tres constantes, C1, C2 y C3, de tal forma que puedan representar a este vector. ¿Cómo sucede? Hago lo mismo que en el ejemplo con los vectores canónicos estándar. Nuestro vector, menos 3, menos 4 y menos 5, cuando hago la suma de vectores, tengo que hacerlo con sus respectivas escalares, con sus respectivas constantes, perdón, o componentes. En este caso, si yo hago los múltiplos de cada uno de estos vectores, vamos a tener 2C1 menos 3C1 menos 2C1. Luego en el otro vector tendremos 3C2, 5C2 y C2. Para finalmente en el vector 3 tener menos C3, 2C3 y menos C3. Procedemos a hacer la suma entonces. La componente en X de este vector, menos 3, menos 4, menos 5, en este caso menos 3, es la suma de todas las primeras componentes de cada uno de los vectores. Entonces tendremos un vector que será 12,1 más 13,2 menos C3, y todo eso es únicamente la componente en X. De forma similar, la componente en Y será la suma de todas las componentes en Y. Menos 13,1 más 5C2 más 2C3. Y la tercera componente es la suma de todas las componentes en Z, menos 12,1 más C2 menos C3. Sabemos que dos vectores van a ser iguales si sus componentes son iguales. En este caso, para que esta igualdad se cumpla, es necesario que esta componente sea numéricamente igual a esta componente, por lo cual nos lleva a la ecuación 12,1 más 13,2 menos C3 igual a menos 3. Para que esta componente, o para que los vectores sean iguales en las segundas componentes, esta igualdad se debe de cumplir. Entonces, resulta que menos 3C1 más 5C2 más 2C3 tiene que ser igual a menos 4. Y finalmente, con la misma idea, menos 12,1 más C2 menos C3 tendrá que ser igual
a menos 5. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es resolver el sistema de ecuaciones lineales, el cual, si lo expresáramos en forma matricial, la matriz de coeficientes sería 2, 3 y menos 1, menos 3, 5, 2 y menos 2, 1, menos 1. Nuestro vector de incógnitas, pues este sistema está para C1, para C2 y para C3. Y nuestro vector de términos independientes, menos 3, menos 4 y menos 5. Vean que lo único que hemos necesitado calcular es cuánto se requiere de cada uno de los vectores para poder formar a este vector de aquí a través de esta suma. Entonces, dado que el determinante de esta matriz es diferente de 0, tiene solución única, ustedes pueden resolverlo por el método que gusten. En este caso pueden usar la regla de Cramer. Sin embargo, les recomiendo que vayan practicando el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan, que será necesario, de hecho será indispensable para los siguientes temas. Cuando esto se resuelve, va a tener como solución los valores de C1, de C2 y de C3. Pues resulta que C1 va a valer 1, C2 va a valer menos 1 y C3 va a valer 2. Entonces significa que la combinación lineal existe. Estos vectores, estos tres vectores que nos dan, sí pueden representar a este cuarto vector, sí y solo sí, las constantes toman este valor. Y lo podemos comprobar muy rápido. Nos dicen, es una vez el vector, no sé, llamémosle vector 1, entonces tendríamos 2, menos 3, menos 2. Le vamos a sumar el negativo del vector 2, por llamarle de alguna manera. ¿Quién es el vector 2? Bueno, para nosotros esto puede ser el vector 2. Y entonces tendríamos 3, 5 y 1. Y finalmente hay que sumarle 2 veces tercer vector, menos 1, 2 y menos 1. Y si hacemos lo propio con estos vectores, tendríamos 2 menos 3, nos queda menos 1. Menos 2, nos queda 2 menos 3, nos queda menos 1, menos 3. Ahí está, perdón. Y luego tendríamos menos 3, menos 5, menos 8, más 4, menos 4. Y finalmente menos 2, menos 1, nos queda menos 3, menos 2, nos queda menos 5. Efectivamente, tenemos que la combinación lineal de estos vectores, con C1 y C2, con esos valores, dan como resultado a ese vector. Esperaríamos entonces que al tratarse de un sistema de ecuaciones lineales, prácticamente una combinación lineal, es eso, resolver un sistema de ecuaciones, nuestra conclusión o nuestras conclusiones podrían ser que si el sistema tiene solución única, pues obvio esperaríamos un único valor para cada una de las constantes de la combinación lineal. Pero si el sistema no tuviera solución, entonces significa que la combinación lineal no va a ser posible. Y eso sucedería en el caso en que los vectores sean coplanares. O, dicho de otra manera, si un renglón fuera múltiplo de otro, indicaría el hecho de que son coplanares los vectores y simplemente el sistema no podría tener solución.
El procedimiento será exactamente el mismo, plantear las ecuaciones y tratar de resolver el sistema cuando lleguemos a situaciones en donde el sistema vaya a tener soluciones infinitas. ¿Okay? Lo único que va a cambiar es que la solución la vamos a tener que parametrizar, pero por lo pronto, en cuanto al tema de combinación lineal, esto es lo que realmente nos interesa, la mecánica o el procedimiento a resolver.